Bendiciones, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí por la gracia de Dios, saludándoles a todos ustedes al mismo tiempo que les damos la bienvenida a otro programa más de la lección, del estudio, de la lección de la escuela sabática, la cual está basada en el Evangelio de Juan en su última parte del año. Ha sido todo un año que hemos estado estudiando este Evangelio y estamos ya en la parte final. Estamos estudiando esta semana ya las apariciones de Cristo después de su resurrección ante los discípulos. Bien, ayer hablábamos de la importancia que es de tener ese celo para evangelizar, ya que eso es lo que manifestaron los discípulos que iban en camino a Emaús. Pero hoy quisiera, antes de que nuestra jovencita Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria, invitarles a que tomen en cuenta este ministerio en su mayordomía para apoyarlo con sus diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Ahí les dejo la invitación y después el versículo de memoria. No puedo dejar de animarles para que sean mayordomos fieles del Señor. Estamos viviendo en los últimos días y ustedes saben que básicamente lo que tengamos materialmente pronto no va a tener ningún valor. Y cuán importante es que en cuanto a recursos financieros, compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado con la obra que Él nos ha puesto a hacer. En este caso, su servidor, ustedes saben, lidera un ministerio que todo lo hace por fe y todo lo hace por amor y se requieren de miles de dólares mensuales para hacerlo. Predicar 24/7 por 4 canales de televisión a 4 grandes ciudades de los Estados Unidos como son San Antonio, Texas, Houston, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas y las ciudades vecinas, y luego también hacerlo con una radio metiéndose en los carros todos los días. Hermanos, eso representa bastante inversión económica. Y yo sé que si usted, hermana, hermano, ama esta obra y es un buen mayordomo, usted atenderá este llamado a aportar aquí en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Sé que posiblemente usted lo está haciendo tal vez en otro ministerio y esto yo lo estoy haciendo por aquellos que quieran también aportar aquí o tal vez no están aportando en otro lugar. Aquí hay mucha necesidad, hermanos. Esos diezmos del Señor ya usted sabe en qué los invertimos, en el pago de esos canales de televisión y radio. Son $54,000 al mes. Es mucho dinero y somos pocos los que estamos aportando. Por eso es que yo le hago la invitación. Únase a nosotros. Ayúdenos a pagar estos canales de televisión y metámonos en miles de hogares, en los carros de la gente, con el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud. Hermanos, Dios va a bendecir y a multiplicar lo que queda en los bolsillos de aquellos que respondan al llamado del Señor. Y con las ofrendas, usted sabe lo que hacemos. Atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles. Ya en los próximos días llega el grupo de pacientes que van a ser atendidos con los remedios naturales de Dios aquí en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles, y donde vamos a orar para que Dios haga milagros. Pero como ya usted sabe, también atender a los enfermos gratuitamente tiene un costo, una inversión grande de dinero, miles de dólares también. Y es ahí donde yo siempre le digo, ayúdenos, hermanos, con ofrendas, que esta obra médica misionera no deje de hacerse. Recientemente tuve un doctor que nos estuvo visitando en Shepherd y él dijo que no entendía cómo podíamos hacer esta obra sin cobrarle nada a las personas, porque él está en un sanatorio donde cobran $6,000 a cada paciente. Y él decía, no entiendo cómo pueden hacer ustedes esta obra sin cobrar nada. Y él miró todo lo que hacemos, él vio la calidad del trabajo, cómo se hace. Bueno, hasta él mismo se hizo tratamientos de tan motivado que estaba. Y él dijo, sigan hermanos adelante así como van por fe.
porque si hasta aquí el Señor ha sostenido esto, Él lo va a seguir sosteniendo. Y es por eso, hermanos, que yo le digo a todos ustedes, no dejen caer esta obra médica misionera, no dejen que este ministerio deje de hacer la obra así como la hace, no permitan que este sanatorio tenga que cobrar un día porque ya nadie lo apoyó. Apoyémoslo, hermanos. Mandemos ofrendas, mandemos diezmos y así la obra del Señor que avance, llevando el mensaje del tercer ángel y llevando también su brazo derecho, la obra médica misionera. Dios bendiga a todos los que atiendan el llamado. En la pantalla, tomen nota. Ahí está de cómo usted puede enviar los diezmos por correo postal, por CELE, llamando en el instante para darlo de su tarjeta de débito o crédito. Ahí está el número, 214-881-4029. Ese es para darlo en el instante y para mandarlo por CELE. Ahí está también el WhatsApp, +1-214-881-4029, para que pida información como desde Suramérica, Centroamérica, Europa, de cualquier parte del mundo. Usted puede mandar los diezmos del Señor y las ofrendas para que hagamos esta obra integral, donde va la salud y va también el evangelio de el mensaje del tercer ángel a la par. Hermanos, desde cualquier parte del mundo, únanse a nosotros por MoneyGram, por Western Union, por RIA, transfiriendo de banco a banco, por PayPal. Hermanos, hay muchas formas ahora de cómo usted puede participar. Gracias a los que atiendan el llamado. Recuerde que por paypal.com usted puede buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a los tres ángeles irving@gmail.com, allí nos encuentra y con su tarjeta de débito o crédito en cualquier país usted puede depositar. Gracias otra vez. Dios los bendiga. Espero en el Señor que a más de alguno el Espíritu Santo le toque su corazón para que esta obra avance y vaya de triunfo en triunfo. Dios me los bendiga. Y ahora quisiera invitarles a los que viven en el área de Jacksonville, Texas, Tyler, Texas, Ross, Texas, para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios este sábado. Tendré el privilegio de predicar en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Ross, Texas, ubicada en el 170 County Road 1611, Ross, Texas 75785. A las 9 en punto de la mañana comenzaremos el servicio de la escuela sabática, la iglesia en estudio, para que su servidor luego comparta el mensaje de Dios para su vida a partir de las 10:45 en adelante. Así que queremos animar a aquellos radioyentes que nos oyen en el este de Texas, como dije ya previamente, ciudades como Tyler, Jacksonville, Ross, Palestine. Aquellos que en esa área escuchan Radio Advenimiento, les invitamos para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios. Repito, este próximo sábado. Una vez más la dirección, 170 County Road 1611, Ross, Texas 75785. Será un gusto para mí conocerles, saludarles, darles la bienvenida al servicio de adoración a nuestro Dios. Les esperamos. Ahora les compartiré el versículo para memorizar de hoy, jueves 20 de noviembre, y se encuentra en Mateo 5:16 y dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se los leeré una vez más. Dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este ha sido el versículo del día de hoy. Y les reiteramos a poder seguir avanzando en la memorización de la Biblia. Y hoy nos ha tocado el versículo de Mateo 5:16. Que el Señor les bendiga en este día. Y ahora nuevamente mi hermano Noel Reyes desde San Antonio vía Zoom está listo para estudiar juntos la lección. Hermano, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, pastor. Ya estamos ya en jueves, dándole gracias a Dios por haber estado con nosotros esta semana hasta este momento y
Le damos siempre gracias a nuestro Dios por sus bendiciones y esperamos que este repaso de la lección de hoy jueves pueda ser una bendición para todos nosotros y pues que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Amén. Ahora vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Adelante, hermano, por favor. Muy bien, vamos a orar. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos su santo nombre. Te damos gracias, nuestro Dios, por este día que nos ha permitido, suplicándote, Señor, que nos guíe en este día, en los trabajos, en nuestros quehaceres y actividades. Y ayúdanos, Señor, también ahora que vamos a repasar esta bella lección, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Y también pido una bendición por todos nuestros hermanos y amigos que están mirando por YouTube y por otros medios. Y que tú me los bendiga también, Señor, y que podamos salir muy bendecidos, Señor, en este día, después de este repaso. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Encargada de un deber. Así el autor titula el estudio de hoy, hermano Noel. ¿Qué responsabilidad colocó Jesús sobre la iglesia en cuanto a tratar con el pecado y los pecadores? Eh, en cuanto a eso, ¿qué concierne al respecto? Amén, amén. Sí, este tema sí que es muy importante y pues mucha sabiduría, ¿verdad? Con la ayuda de Dios vamos a leer este capítulo 20 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 22 y 23. Y nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y dicho sea de paso que el versículo anterior, el 21 decía, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego pues el 22 y 23 que acabamos de leer. Podemos decir, queridos hermanos, que Jesús nos estaba enseñando que cuando un miembro de la iglesia comete pecado o ha errado, primero debe ser corregido en privado, ¿verdad? Como se nos enseña en Mateo capítulo 18. Y si es necesario, con la autoridad de la iglesia. Después, por si acaso, ¿verdad? Esa conversación en privado no logró, ¿verdad? El objetivo y siempre se hace, ¿verdad? Con la restauración y con mucha oración, ¿verdad? Se lleva a la iglesia. Entonces la iglesia se debe esforzar para restaurar a aquellos que han errado, porque estamos para restaurar, no para aplastar, ¿verdad? Animándolos que se arrepientan. Y si hay evidencia de arrepentimiento genuino, entonces la iglesia debe perdonar y recibir nuevamente el miembro, ya que Dios también lo ha perdonado. Y sin embargo, la confesión y el perdón final solo lo concede Dios. Eso lo entendamos, no los seres humanos. Si no hay arrepentimiento, hermanos, los cargos deben mantenerse. Y el cielo respalda la decisión de la iglesia, pues nadie puede estar bien con Dios si está en conflicto con otros. Así que esperamos, hermanos, seguir desglosando, ¿verdad? Este tema porque es de sumamente importancia. Definitivamente, hermanos, aquí nosotros vemos que los discípulos harían, lo harían en representación de la iglesia. No es que ellos tendrían esa, digámoslo así, responsabilidad o autoridad, sino que es la iglesia y en representación de la iglesia es que ellos harían esto. Pero esto se ha prestado a abusos y hasta usurpación de autoridad por parte del papado. Porque el papado se basa en esto para absolver de culpa.
a los pecadores. Y por eso en el confesionario va el feligrés a confesarle al sacerdote todas sus culpas y él le dice, yo te absuelvo. Hermanos, es, es como una usurpación de la autoridad de Cristo porque el único que puede absolvernos de nuestras culpas es el Señor, ningún hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Bueno, vamos por partes. Primero, el hecho de que sopló el Espíritu. Hermanos, ¿por qué sopló el Espíritu? Porque el Espíritu es comparado con el viento, que así como no sabes ni de dónde viene ni a dónde va el viento, así el Espíritu Santo obra en tu vida y tú eh, no entiendes a veces inclusive cómo hace esa obra. Entonces, soplar es como otro símbolo más de lo que es el Espíritu Santo al soplar el viento. Pero ese soplo del Espíritu era, hermanos, para darles poder, porque los estaba delegando a una misión. Les estaba delegando, perdón, una misión, y es la de ir a proclamar las buenas nuevas. Pero no hay misión sin poder. No hay misión sin el Espíritu Santo, hermanos. No se puede ir adelante con la misión sin el poder del Espíritu Santo. No hay fruto, inclusive espiritual, como resultado de la misión, si el Espíritu Santo no está con nosotros. Así que acababa él de decirles, como mi Padre me envió, yo los envío. Sopló el Espíritu Santo, porque sin eso, sin el soplo del Espíritu, sin el Espíritu Santo, ustedes no pueden ir a cumplir la misión. Primer punto. Segundo punto, lo que el Señor les estaba diciendo con esto de a quienes ustedes retengan, vamos a ver, lo voy a leer otra vez, a quienes ustedes remitan los pecados les son remitidos y a quienes se los retengan les son retenidos. Hermano, lo que el Señor estaba aquí diciendo era de que ellos iban a ser embajadores del perdón. Es decir, ellos iban a llevar la noticia del perdón de Dios al mundo. Ellos iban a llevar el mensaje de la justificación por la fe al mundo. Ellos, en la medida en que fueran llevando ese mensaje y las personas lo recibieran o recibieran dicho mensaje, es que iban a remitir o iban a retener. Hermanos, la autoridad finalmente dependía de Cristo, no dependía de ellos. Ni tampoco la autoridad depende de una jerarquía religiosa, sino que depende del Espíritu. Así que esas son las aplicaciones espirituales que tienen las palabras de Jesús. Y hermanos y hermanas, así el Señor le encarga a la iglesia el deber de llevar el mensaje del perdón, de, por supuesto, en la medida en que las personas lo aceptan, allí se cumple lo de retener o de remitir, ya sea que acepten o rechacen el mensaje del perdón, el mensaje de la justicia de Cristo, allí, hermanos, se cumple en ellos las palabras de remitir o retener. Pero vamos a ver el don de profecía, cómo explica esto y a ver si todavía hay algo más que podemos aprender de lo que hemos dicho. Voy a pedir a mi hermano Noel que él se lea los primeros dos párrafos de esta cita y su servidor el último. Y lo explica, hermano Noel, después de leer los dos primeros párrafos, por favor. Claro que sí. Nos dice en el deseado de todas las gentes, páginas 745 y 746, lo siguiente. Dice, antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado.
pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Así que hay bastante aquí que desempacar, ¿no, hermanos? Que como decía en el principio, antes de que los discípulos pudieran asumir sus responsabilidades en la iglesia, Cristo le dio su espíritu y le estaba confiando, queridos, una misión sagrada. Y esta misión implica que la iglesia organizada tiene la responsabilidad de velar por cada uno de sus miembros. Y vamos a mencionar varios puntos aquí que se destacaron. Primero, amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a quienes caen en pecado, porque para eso estamos, queridos hermanos, para restaurar. Y también deberíamos de actuar con paciencia y enseñanza, corrigiendo, ¿verdad?, fielmente a quienes hacen el mal y advirtiendo a quienes están en peligro espiritual. Otro punto también que podemos destacar aquí es que hay que llamar al pecado por su nombre, hermanos, ¿verdad? Declarando lo que Dios dice sobre cada falta, ¿verdad? Se mencionó la mentira, robo, idolatría, ¿verdad? También quebrantamiento de sábado. Y dejando claro, hermanos y amigos, que quienes persisten en el pecado no heredarán el reino de Dios. Si un miembro persiste en el pecado, pues la iglesia debe dejar claro que no aprueba esas acciones. No podemos estar solopando el pecado, porque si no hacemos esto claro, ¿verdad? Que estas cosas no deben de persistir, ¿verdad? No queremos deshonrar a Cristo. El pecado debe ser tratado como Dios lo indica y sus decisiones, ¿verdad? Serán ratificadas en el cielo. Y también hay que reconocer que quien desprecia la autoridad de la iglesia, en realidad desprecia la autoridad de Cristo, ¿verdad? Porque así Cristo ha puesto la iglesia, ¿verdad? Para hacer esa salvaguardia, ¿verdad? De su iglesia. Pero sin embargo, hermanos, el mensaje también resalta un aspecto positivo, ¿no? Cuando la iglesia perdona a quienes se arrepienten, ese perdón es reconocido en el cielo. Por eso, hermanos, al tratar con los que hieran, ¿verdad? Con los que han pecado, se debe dirigir la atención a Cristo, mostrando cuidado pastoral y hablando de la misericordia y el perdón del Salvador y animando siempre, hermanos, animando siempre al arrepentimiento y la fe en Jesús. Bueno, mis hermanos, en todo esto, recordemos que antes el Señor ya dio un proceso que se debe seguir, y es el de Mateo 18. Y cuando usted está siguiendo ese proceso, allí va a ocurrir el de remitir los pecados o retenerlos.
Y eso va a depender de la reacción de la persona que ha cometido el pecado. Cuando pesa una acusación sobre un pecador, porque es evidente lo que está haciendo o ha hecho, inmediatamente debe activarse Mateo 18. Ahí está el proceso. Ve estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Noten ustedes que el proceso tiene que tener un objetivo y es ganar al hermano. Si estando tú y él solos, él reconoce su falta, admite su pecado y él dice, la verdad, tiene razón, yo estoy malo, yo he fallado y me arrepiento. Hermano, gloria a Dios, ya lo ganaste. No vas a venir ahora y decir, reunamos a la junta de iglesia porque vamos a tener que disciplinar y fraternalizar al hermano. Si en el proceso ya lo ganaste. Ah, pero la Biblia dice que si no te oyere en esa ocasión y él insiste en su proceder, entonces dice que lleves a otro contigo. Y si los oyere, lo ganaron. Siempre el propósito es ganar esa alma. Si en ese proceso él oye, ya lo ganaron. No van a venir ahora a aplicarle un, digamos, un castigo cuando ya él ya se apartó y él reconoció. Ah, pero dice que si no quiso oír ahí, entonces dice que ya, pues ya lo lleves al pleno, lo lleves a la iglesia. Y entonces dice que si no quiere oír a la iglesia, mira que todavía allí debe tener el objetivo ganar al hermano. Y si no oye a la iglesia, entonces dice, ténganlo por gentil y publicano. Ahí se va a cumplir el de remitir o retener. Si él se arrepintió en el proceso, se remite dicho arrepentimiento. La iglesia, la acusación que pesa sobre él, ya no la tiene más, se la quita y lo integra al pueblo de Dios. Él se le da la oportunidad de que siga adelante, porque en el proceso él reconoció el pecado, se arrepintió, entonces se remitió. Pero si él ni con el primero, ni con el segundo, ni con la iglesia se arrepintió, entonces, hermanos, se retiene la acusación. Y eso Dios, por la autoridad que le delegó a la iglesia, también la retiene, porque así está escrito. El asunto es, como dije, cuando esto es usado de una manera que es más un abuso. Ya me he referido en estudios anteriores de juntas de iglesia que se reúnen para determinar que tal o cual hermano esté en pecado. Y el pecado es que fue a una iglesia independiente, disidente. Ese sábado no vino a la iglesia y nos enteramos que estuvo visitando una iglesia disidente. O nos enteramos de que tal o cual sábado estuvo en una campaña de un predicador, un pastor disidente. Y no solamente estuvo ese sábado fuera de la iglesia, sino que también en la semana estuvo allí. Así que eso vamos a castigarlo y vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. Y el hermano simplemente fue porque quiso ir a oír la palabra. Él no tiene ningún otro plan de abandonar la congregación, solamente que en su libertad religiosa él va a hacer aquello. Pero viene la junta y dice, vamos a remitir o retener esta falta. Y ellos determinan ahí, remitir o retener sin haber seguido el proceso de Mateo 18, sin haber hecho, hermanos, los pasos o dado los pasos que el Señor encomienda. Eso que ellos pretenden retener o remitir allí, eso Dios no lo retiene ni lo remite, porque no están siguiendo el proceso. Hay cosas que ellos remiten o retienen que Dios ni siquiera está sancionando lo que ellos han remitido o retenido.
porque ellos muchas veces lo hacen más por un espíritu fanático, más por un espíritu eclesiástico que raya en el fanatismo. Entonces, dije que se presta para abusos y el catolicismo con el papado lo ha hecho y es lamentable que a veces en las iglesias evangélicas o aún en el Israel moderno se dé más. Hermanos, el propósito es redimir, el propósito es salvar, el propósito es remitir, no retener. Y cuando la persona se arrepiente, se remite el arrepentimiento, se remite la acusación, se le quita la acusación. Y solamente cuando la persona no se arrepiente es que allí, hermano, se retiene la acusación que pesa sobre él. Dice, pero el cuadro dice, sigue diciendo el don de profecía aquí, tiene un aspecto más halagüeño. Y es que a los que remitieren los pecados les son remitidos. En otras palabras, dad el mayor relieve a este pensamiento. Al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la dehesa del Señor. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Ese es el propósito. Pero, repito, cuando hay fanatismo religioso, mira, hay que remitir o hay que retener. Y ahí están las juntas. Y los que están levantando la mano para remitir o retener, ellos mismos son pecadores de otras cosas. ¿Cómo puedes estar levantando la mano para remitir o retener cuando tú tienes cosas que deberían de remitirte también o retenerte? Es una situación, hermanos, muy delicada. Por eso es que esta lección se debe poner en práctica siguiendo los principios de Mateo 18 o como dice aquí, con el cuadro más halagüeño, que es remitir los pecados en la medida en que la persona se arrepiente. El propósito, hermanos, es salvar. El propósito es ganar. Y ese es el deber de la iglesia, ganar almas, no destruir almas, no hundir las almas, sino ganarlas. Y solamente cuando las almas no se dejan ganar o las almas prefieren seguir en la apostasía, entonces es que se retiene la acusación del pecado sobre el creyente. Es una gran responsabilidad, pero miren ustedes cómo se debe hacer con el soplo del Espíritu. Es decir, la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. La junta tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. El pastor tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No puede meterse a hacer esa obra si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Eso de retener o remitir se hace antes con el soplo del Espíritu. Es la autoridad del Espíritu la que debe prevalecer. Así que yo creo que lo que debemos hacer ahora es pedirle al Señor que nos conceda su Santo Espíritu, que nos guíe en cómo tratar al que hierra, que nos guíe el Espíritu Santo como evaluar los casos de aquellos que han caído en el pecado y hacerlo como dice Gálatas 6:1, considerándonos nosotros mismos, no vaya a ser que nosotros más tarde, dice, seamos tentados. Así que hay que orar para que el Espíritu Santo nos guíe y cumplamos así la responsabilidad como debe ser, sin caer en la complacencia del pecado y sin caer en el fanatismo religioso que solamente aplica la justicia sin misericordia. La clave está en recibir el Espíritu Santo. Así que, ¿qué les parece si oramos para que la encargada del deber, que es la iglesia, lo pueda cumplir, pero con el poder del Espíritu Santo? Oremos por esto. Padre nuestro que esté en los cielos, ahora vemos, Señor, que a la iglesia no solo le es encomendado el predicar el Evangelio, sino también bregar con la falta de los creyentes, bregar con los errores o pecados de los creyentes. Y vemos, Señor, cómo se debe hacer. Primero, con el poder del Espíritu Santo. Y segundo, remitiendo o reteniendo. Pero sin duda, cuando tenemos el Espíritu Santo, tomamos en cuenta las otras escrituras, como las de Mateo 18. Y Padre,
todo tiene que tener un objetivo y es ganar, ganar al que ha caído, rescatar al que ha caído, salvar al que ha caído. Ayúdanos, Señor, para que primero tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos guíe y hagamos este trabajo, ya sea en calidad de ministros o miembros de iglesia, de una manera que, que te agrade a ti, porque finalmente lo haríamos como tú lo harías. Así que te rogamos nos guíes y que nos concedas tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.